Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias. Nuestro saludo cordial una vez más a todo el que nos escucha y a todos los que han hecho un enorme esfuerzo, grande, y que desde aquí tratamos de valorar por mantener vivas primero sus esperanzas, por mantener su estado de ánimo lo más alto posible y sobre todo por tratar de no desfallecer en la búsqueda del plato de comida, de las tres comidas que no solamente para sí mismos son necesarias, sino para sus hijos. Ayer comentábamos la enorme dificultad que una buena parte de nuestra población humilde, población vulnerable en aspectos económicos, y sobre todo ese hogar donde hay una madre soltera, madre de hijos pequeños, uno, dos, a veces más, y que está dentro de un estadio socioeconómico que conocemos como informalidad, en el sentido de que esa persona no es ante la agencia fiscalizadora del Estado, un ente, una persona física o jurídica que paga impuestos de manera oficial. ¿Cómo paga impuestos esa señora? ¿Cómo paga impuestos como familia cuando consumen? El consumo los hace al final contribuyentes. Sin embargo, en materia de la generación de riqueza, ya sea al frente de un negocio pequeño, de un negocio irregular, o incluso en la condición hasta de ayudante doméstica, que puede ser también, pertenece muchas veces a la informalidad. Esa persona no tiene un número de RNC, no se le depositan cada mes o cada quincena unos fondos en la tesorería y por lo tanto no cuenta a la hora de hacer levantamientos estadísticos que primen sobre la base del aporte fiscal, del aporte en materia de impuestos que genera su renta y que obviamente la importancia que eso tiene como actor económico formal. Esa persona, que puede ser un hombre o mujer, pero que en este caso he querido dibujar por ser realista, como una mujer madre de hijos pequeños, tiene una situación donde hablarle de cuarentena, hablarle de toque de queda, hablarle de quedarse en su casa, es entre otras cosas decirle que se prive de seguir participando en el tejido productivo, que formal o informal, no importa, ya ahí no hay consideraciones jurídicas que valgan, es el que pone un plato de comida en su mesa. Ante esta situación sobresalen una serie de factores muy importantes. Primero, el hecho de que el ahorro, la cultura del ahorro, no está ciertamente muy esparcida en las clases más bajas. Primero porque éstas no pueden darse muchas veces el lujo de generar excedentes en sus ingresos. Es decir, de disminuir el costo de vida que tienen fijo a un punto tal que quede por debajo, que quede en una línea prudente, en una línea visible, por debajo de sus niveles de ingreso. Para que haya ahorro tiene que haber un excedente. Para que haya ahorro tiene que haber un costo fijo, unos costos fijos más variables que queden por debajo del total de dinero ingresado por esa persona, por esa familia, por ese hogar. Y ante esa realidad de que ese excedente es bastante difícil, ciertamente la cultura de ahorro en nuestros grupos, en nuestros individuos que están en situación de vulnerabilidad económica, hay que decir que es harto difícil, es bastante difícil, y que quienes lo logran, porque hay que decir, el ahorro también tiene un marco donde se impone. ¿Cuál? El endeudamiento. Esa persona, sin embargo, puede convertirse en sujeto de crédito. El crédito informal, a través de los prestamistas que existen dentro de los barrios. Una forma de crédito es el fiado del colmado, que hay que decir que es la forma de crédito probablemente más extendida en el país entero a nivel de informalidad. Esa informalidad se convierte en formalidad cuando esa persona se hace, por ejemplo, sujeto de un crédito bancario. ¿Y cuál es ese crédito bancario popular? La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un préstamo. Lo es, solamente que con unas formas y unas condiciones muy especiales. Esa situación que hoy tenemos y que hoy se ha dibujado por muchos años y que hay que decir ha tenido momentos de mejoría, que ha tenido momentos de estancamiento, que ha tenido momentos directamente de retraso, sobre todo cuando ha habido crisis muy agudas, y vaya que recordamos aquella de hace ya unos 16, 17 años, precisamente en un momento de mucha devaluación de la moneda dominicana. Podemos ir más atrás y recordar otras, y podemos tal vez también aclarar el panorama, porque hay otras que si bien no están tan bien dibujadas en la memoria como crisis puntuales, no dejan de ser ciertamente preocupantes cuando uno hace la comparación del famoso tema del poder adquisitivo. El poder adquisitivo por sí mismo es un dato siempre, es más importante incluso que las famosas alzas salariales. Si se lograra en un país, y vaya que hay países que lo han logrado, aminorar ciertos costos
a veces agregados a a todas las transacciones en formas de impuestos, en formas de tasas. Hay países que han hecho unificación de esas tasas, de esos impuestos, que han eliminado algunas, que han logrado descargar algunos costos, sobre todo de esa burocracia muchas veces exagerada que tienen nuestros estados. Yo ayer citaba el caso de Argentina, que es un país que tiene 164 impuestos distintos. Las transacciones entre individuos, el ahorro, las compras, las ventas, el alquiler, las licencias o los permisos oficiales para tener tal o cual tipo de negocio son impuestos. Y ese país que cito tiene 164 distintos. Sin embargo, hay países del mundo que, por diversas razones, muy inteligentes ellas, han decidido ir unificando esos tipos impositivos, eliminando aquellos que realmente duplican la carga, que de hecho, hay que decirlo, las empresas cuando vienen a nuestros países lo primero que hacen es leer los dos acuerdos que tenemos, el de Montreal, me parece que de finales de los 70, y uno más reciente, creo que del 2011, de aquellos impuestos donde se trata de impedir la famosa doble tributación. A mí me encantaría que también se hiciera algún día ese esfuerzo sobre los individuos. Aquí hay conceptos que si usted los discute de manera realista, usted paga 2 y 3 veces en ciertas materias como telecomunicaciones, en ciertas materias como los combustibles y en ciertos aspectos. Bien podría tal vez estudiarse eso y llegarse al fondo y llegar muchas veces a la conclusión de que al contribuyente, al individuo, no le estamos dando las facilidades que sí le estamos dando a otras empresas, sobre todo para atraerlas, a lograr que traigan capital a tierras dominicanas. Al final vuelvo a ese individuo, a esa persona, chofer de carro público, trabajadora doméstica, hasta hace poco, o cuando se lo permitían las circunstancias, a esa persona que vende muchas veces alimentos u otras mercancías y que lo hace de manera informal, a esa persona que trabaja alrededor de los mercados, por ejemplo, que son grandes centros de informalidad en muchísimos casos, a esas personas que trabajan, que laboran alrededor de los grandes centros de compra popular de la Duarte, de la Avenida Mella y de otros lugares incluso en el interior del país, porque cada pueblo tiene su mercado y en algunos casos sus mercados. A veces los hay desde el punto de vista de las mercancías baratas para términos de vestimenta, para términos de ciertas ventas al detalle, y a veces los hay especializados solamente en temas de alimentos, como los mataderos, como esos famosos mercados donde se hacen sobre todo transacciones al amanecer, donde muchos negocios terminan supliéndose para luego vender esas mercancías a sus comensales. Esos actores, esos dominicanos, esos sujetos de derecho y de deberes, hay que decir que mientras más se extienda esto, están siendo puestos a prueba su paciencia, su serenidad, la tranquilidad con la que viven cada día y con la que sus familias están en este momento expuestas al vaivén, no solo de las medidas que el gobierno esté tomando, que pueden estar preñadas de muy buenas intenciones, y sin embargo, muchas veces esas medidas, aun si llegaran directamente a quienes las necesitan, hay que decir que podrían cubrir muy poco de las necesidades de una familia. Luego está el tema de que si ciertamente muchas veces esas medidas podrían de alguna manera amainar, aligerar esa carga, hay que decir que muchas veces también su propia repartición o el mecanismo a través del que llegan a muchas de las masas está altamente politizado, puede estar y está en muchísimos casos infectado de la voluntad político-electoral de gente que está a cargo de los puestos donde se distribuyen esas ayudas. Al final, y lo decíamos ahorita, y con eso vamos a concluir este comentario, los tiempos obligan a pensar, a repensar, y desde hace muchísimo tiempo lo venimos reclamando, la idea de estudiar los aspectos de una reactivación económica. En el peor de los casos, hay quienes dicen que todos en algún momento vamos a estar contagiados del coronavirus y que probablemente la gran lucha es que no todos nos contagiemos al mismo tiempo, puesto que un contagio general ciertamente descalabra unos servicios de salud que ya han sido puestos a prueba y que en muchos casos esa prueba no ha sido pasada. La idea de que, por lo tanto, todos vamos a ser contagiados y un grupo muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, es el que va a desarrollar condiciones críticas, y de ese grupo que presenta condiciones críticas se tiene que hacer un esfuerzo, volcarse una serie de recursos y de personal para que dentro de ese cuadro crítico entonces se reduzca al mínimo también la cantidad de personas que van a pasar a ser letalidades. Dicho sea de paso, entonces tendría que tenerse la valentía de tomar una serie de decisiones, hacer uso, ¿por qué no? Insisto, de las pruebas que se tienen y las que se prometen tener dentro de unos días, y seguir haciendo un cortafuegos alrededor de esos puntos de brote, de esos brotes del coronavirus, e ir diseñando el reintegro primero de los grupos de menos riesgo y luego de otros grupos de ciertos niveles de riesgo
a volver a producir riqueza. Esto se trata de salvar vidas primero. Y para salvar vidas, y con esto nos vamos, hay que pensar en que esas vidas comen, en que esas vidas consumen y que cosas que nosotros creemos que no son esenciales le generan dinero y empleo a gente que compra todo lo esencial precisamente con su trabajo.